La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, establecemos contacto telefónico con el licenciado Juan Antonio García Villa, coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso de Coahuila. Con él vamos a platicar sobre la comparecencia del auditor superior Armando Plata Sandoval, en el que se confirmó que en el ejercicio 2017 el gobierno estatal gastó indebidamente 2.326 millones de pesos, que todavía no se sabe en qué se utilizaron. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros en Contextos. Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. Marcela, ¿cómo le va? Mucho gusto. Juan, como siempre, un gran saludo y agradecimiento por la oportunidad de conversar con un tema de tanta importancia para el estado de Coahuila. Gracias a usted. Y bueno, empezamos la conversación. ¿Cómo fue la comparecencia del auditor superior Armando Plata? ¿Y qué fue lo que se dijo en ese momento? ¿Y cuáles son los pendientes que quedaron de su comparecencia? Bueno, pues la comparecencia tuvo problemas para realizarse porque el formato que querían imponer los del PRI, que en buena medida se cumplió porque tienen mayoría, fue, por ejemplo, a puerta cerrada, interpretando de manera restrictiva una disposición de la Ley Orgánica del Congreso. Ellos propusieron, sin haberse acordado plenamente, que se le pasaran por escrito las preguntas al auditor superior. Lo que se dijo fue que el diputado que quisiera hacerlo lo podría hacer. Ellos interpretaron como una obligación. De ahí, por ejemplo, que las 4 preguntas que correspondía hacer a cada diputado integrante de la comisión, las de la diputada María Eugenia Cázares, ella decidió no enviárselas y quedaron sin respuesta, porque el auditor no iba preparado. Pero yo sí lo hice porque desde ese mismo día dije, yo con mucho gusto se las participo, se las voy a enviar. De hecho, las publiqué en columna periodística. Así es que pues, no tuve objeción en hacerlo. Fue una comparecencia muy accidentada porque el auditor, cuando les hacen señalamientos, se molesta, me quiso interrumpir porque me había excedido en el tiempo y que quería conducir la sesión. Digo, son cosas inadmisibles. Yo, por supuesto, no lo permití. Efectivamente, una de las 4 preguntas que yo le formulé es ¿por qué razón a lo largo de su informe de resultados de la revisión a la cuenta pública de 2017 no hizo específicamente el señalamiento de la infracción que significa que se haya ejercido un gasto superior al aprobado por el Congreso en el presupuesto de egresos para el año 2017, o bien, como dicen tanto la Constitución Federal de la República en su artículo 126, como la Constitución Política de Coahuila en su artículo 102, que no se autoriza un pago alguno por encima de lo aprobado por el Congreso del Estado o decretado por ley posterior. Tan sencillo como haberlo solicitado al Congreso, vamos a tener un pago mayor porque, entre paréntesis, hubo ingresos excedentes, es decir, los ingresos que se previeron en la ley de ingresos, finalmente en la realidad resultaron superiores. Podría haberlo hecho, pero encuentro 2 problemas. Por un lado, la soberbia del Ejecutivo de no someter este tipo de decisiones en materia de gasto público a la consideración del Congreso, y segundo, porque siempre subestiman los ingresos que finalmente resultan mayores, no porque el Estado recaude más, sino porque no calculan bien, creo que deliberadamente, los ingresos que van a tener por parte de las participaciones federales. El hecho es que, de acuerdo con nuestra revisión, que la diputada María Eugenia Cázares y yo hicimos de ese gasto excedente sobre lo aprobado por el presupuesto derivado del decreto del Congreso del Estado, rebasó en 4.744 millones de pesos. Y el auditor superior dijo, no, nada más fueron 2.326. Entonces ya le estamos pidiendo por escrito que nos indique cómo llega a esa cifra. Nosotros sí tenemos manera de establecer cómo llegamos a la nuestra, pero de todas maneras no se ajustó este sobre ejercicio presupuestal
a lo establecido por el orden constitucional. Y como siempre, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando le hicimos notar eso, dijo pues que todavía estaba recabando información adicional para proceder como corresponde. Pues como corresponde, incluso la Auditoría Superior tiene facultades para hacer denuncias de juicio político ante el propio Congreso, que en este caso debería ser para el principal responsable, que es el propio gobernador del Estado, entre otras razones, porque de acuerdo con nuestras cifras, lo que el Poder Ejecutivo se excedió en el ejercicio presupuestal fueron 3.657 millones de pesos, que no es una cantidad menor y que implica pues una falta primero de respeto al Congreso del Estado, el Poder Legislativo, que tiene como facultad el establecer los montos de gasto en el presupuesto, y si de este se excede por la razón que sea, pues solicitarle autorización por soberbia, porque no están acostumbrados, porque menosprecian al Poder Legislativo, no lo hacen. Uh-huh. Ahora, licenciado, nada más para que quede súper claro, por lo menos esta cantidad que asume y pone sobre la mesa el auditor, 2.326 millones de pesos que se gastaron sin saberse realmente en qué. ¿Esto fue durante el gobierno de Rubén Moreira? No, el último año del gobierno de Rubén Moreira, es decir, nada más en el año 2017. Exacto, justo, en la última parte del gobierno de Rubén Moreira. Lo que llaman el año de Hidalgo, Marcela. Sí, exacto, exactamente. Entonces, ¿y los legisladores aprobaron estos gastos? ¿Estaban contemplados en el presupuesto? No estaban, precisamente ese es el origen del señalamiento, que no estaban autorizados. Y la Constitución abre la posibilidad de que se autoricen por ley o decreto posterior. Ajá. ¿Ya hay decreto posterior? No, precisamente es la impugnación, ni se solicitó ni lo hubo. Ajá. ¿Y en qué falta se está incurriendo al realizar una acción de estas? Pues el gobernador del Estado, entre paréntesis, como ya lo señalé, es el Poder Ejecutivo el que se excede en mayor medida en el ejercicio del gasto, pues cuando menos por decreto al Congreso debería ser, sobre todo que ya no está en ejercicio, debería ser objeto de denuncia, de juicio ante el propio Congreso del Estado, juicio político. Uh-huh. No hay que confundir, lo que ya no existe es el fuero, pero el juicio político sigue subsistiendo. Y es responsabilidad de la Auditoría Superior presentar esa denuncia, y así se lo hicimos ver al auditor superior. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Estuvo de acuerdo? Pues que está todavía en el análisis. Y luego fíjese nada más, Marcela, cuando nosotros le señalamos que ha actuado con demasiada lenidad, con lentitud, como arrastrando los pies, dice, bueno, en la Auditoría Superior de la Federación todavía están en esta etapa, por lo que hace al ejercicio fiscal de 2014, dijo, oiga, señor, eso ni es argumento jurídico ni tiene por qué invocarlo aquí, y se molestó. Sí. Ahora, el Estado recibió en ese periodo 3.280 millones de pesos más por concepto de participaciones federales. Así es. Pues, ¿por qué no le alcanzó? O sea, ¿hay alguna hipótesis? Digo, sabemos lo que significa el año de Hidalgo, ¿no? Y todo lo que connota ello, pero sí. ¿Hay alguna hipótesis de en qué se pudo haber gastado? ¿Campañas, tal vez? Mire, hay varios rubros que fueron objeto de un gasto muy superior al que estaba previsto en el presupuesto. Lo hemos señalado de manera reiterada. Uno de ellos es la contratación de servicios técnicos que, habiendo sido previstos en el presupuesto con un gasto de 120 millones de pesos, se cuadruplicó. En medios, en comunicación social, más o menos igual. Y así nos vamos rubro por rubro, que no, o sea, presupuestan 100 y ejercen 600 millones con la mayor tranquilidad. Digamos, es que es una falta de consideración, de violentar el orden jurídico, de no atenerse a lo que ellos mismos proponen y sus propios diputados que en la anterior legislatura
formaban una aplanadora, les autorizaban. Ujú. Ahora, ¿dónde estuvo la Contraloría o dónde estuvieron quienes tuvieron que observar la rendición de cuentas y la transparencia? Bueno, entre otras fue la propia Auditoría Superior del Estado. Y como sabemos, existe una secretaría ahora se llama de rendición de cuentas, y en la anterior administración se llamaba de la función pública, pues que no hace nada, simplemente no hace nada, ni les interesa, ni les importa. ¿Y entonces qué va a pasar, licenciado? ¿Que nada más vamos a conocer el dato de que hubo un gasto indebido de 2.326 millones y nada más? Nosotros estamos exigiendo que el auditor superior, que tiene facultades, las ejerza. Pero la historia del auditor superior nos alienta a pensar que así será. Mire, no, obviamente no, porque ha demostrado ineficacia palpable y palmaria, ¿no? También necesitamos un movimiento de opinión pública que no vea estos asuntos como triviales. Los que estamos en contra de este tipo de abusos y de violaciones, hacemos todo lo que está en nuestras manos. Mire, el otro punto que le molestó mucho al auditor superior fue que le dijimos, ya pasó un año y medio de que concluyó el ejercicio que se revisó y ya transcurrieron 6 meses desde el momento en que usted informó, y ahora me voy a referir a un punto diferente. Las observaciones que se derivaron de las auditorías, casi 2.000, practicadas por la Auditoría Superior, quedaron sin solventar, es decir, sin explicar, sin justificar, sin aclarar montos del erario por 11.300 millones de pesos. Los funcionarios que incurren en una irregularidad tienen 15 días hábiles, que al auditor superior le parecen pocos y probablemente lo sea. Él propone que se extiendan 15 días hábiles más 60 días naturales. Si se reforma la ley, puede ocurrir así. El hecho es que hoy dice que deben ser 15 días naturales y él propone, por cierto, en su informe, que se extienda 60 días naturales más, porque las entidades auditadas no atienden sus observaciones. Pero dice la ley que cuando él presente su informe, a más tardar el día 31 de diciembre del año siguiente al que fue objeto de revisión, estamos hablando del 31 de diciembre de 2018 con respecto al ejercicio fiscal de 2017, dice la ley que él debe dar cuenta al Congreso de las acciones que tomó. Y las acciones que tomó las señala con toda claridad el artículo 58 de la ley, que dice: cuando se trate de faltas administrativas graves, debe hacer una promoción ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que fue creado, como recordamos bien, con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que también tiene su modelo, el Sistema Estatal Anticorrupción. Pues no las dice que apenas las empezó a presentar el 29 de marzo. La ley dice que lo debe haber hecho a más tardar el 31 de diciembre. Y de dar vista a los órganos internos de control cuando se trate de faltas administrativas leves, de eso no informó, y de presentar querellas y denuncias ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, tampoco informó, y de presentar denuncias de juicio político ante el propio Congreso tampoco lo ha hecho. Da a entender en su respuesta que el tiempo que dispone para algo tan complicado, que debe ajustarse a derecho y es corto. Bueno, probablemente lo sea, pero así lo establece la ley. Y él, a pesar de eso, se adelanta, procura adelantarse en la presentación de su informe, como ahora lo hizo 10 días antes de que terminara el plazo que tiene para hacerlo, cuando no aprovecha el tiempo en tomar este tipo de medidas, de acciones, como le llaman la ley, porque siempre lo ha hecho así y no pasa nada, nadie protesta, nadie lo señala.
Nosotros tenemos la obligación de señalarlo. Él tiene la obligación, en primer lugar, de presentar las promociones de sanciones, las denuncias, las querellas y las denuncias de juicio político, y apenas empezó a hacerlo por las faltas administrativas el pasado 29 de marzo. Ajá. Déjenme preguntarle algo, licenciado. ¿Es una falta no modificar la ley de egresos, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos? Sí, debió haberlo hecho. Si el gobierno, por el ritmo de ingresos que trae, porque aumentaron las participaciones federales por encima de las previsiones que tuvieron, y va a tener necesidades de gasto o urgencias de gasto, pues comuníqueselo al Congreso y obtenga la autorización, claro. Pero no lo hace. Ahora, nos están preguntando esto y se lo comparto. Todos los informes financieros del Estado tienen que dictaminarse por un despacho contable externo. ¿Qué dicen las notas del despacho señaladas en este dictamen? ¿Han revisado los dictámenes? Mire, cada dependencia tiene efectivamente un auditor externo y debo reconocer que algunos auditores externos sí son muy rigurosos en las opiniones técnicas que emiten. Otros se advierte que son muy laxos o que casi tienen como un formato, según luego se dice, de machote. Pero revisando la información, que es abundantísima, encuentra uno hallazgos importantes. Uno de ellos, que por supuesto el auditor no respondió, corresponde a una pregunta que le formuló la diputada María Eugenia Cáceres, y que creo que cuando la conozca la opinión pública, cuando menos en Torreón, va a causar sensación. ¿Y podemos saberla? ¿Podemos conocerla? Sí, cómo no, y se hicieron una serie de cancelaciones en cuentas por más de 1,000 millones de pesos en el último año de la anterior administración municipal de 4 años. No en la de transición de 2018, sino en la 2017. Claro que hay que hacer una serie de revisiones y compulsar cifras y comparar datos para llegar a esa conclusión, y no sabemos exactamente a qué obedeció esa cancelación de cuentas por más de 1,100 millones de pesos, solo en la Hacienda Municipal de Torreón. Vaya. Bueno. Pero pues yo preferiría que ella lo explique con detenimiento. Le significó un gran esfuerzo en tiempo y en trabajo llegar a ese tipo de conclusiones, y ella simplemente se lo formula al auditor para que le dé una explicación. Con el pretexto de que no le envió la pregunta por escrito, dijo que no se la podía contestar, cuando menos en ese momento. Bien. Bueno, ¿y qué sigue en la historia, licenciado? ¿Qué habrá de ocurrir? Mire, el dictamen que la comisión que yo coordino debía haberse presentado en febrero y que no se presentó porque el PRI lo aprobó en lo general y luego se desdijo, y ahora me están señalando a mí como el responsable de que no se haya presentado el dictamen. Pues no lo presenté porque ellos se violentaron, y después de esta comparecencia se pidió que compareciera el auditor para que diera mayores explicaciones, y tendrá que presentarse este dictamen ahora en un periodo extraordinario de sesiones, porque el actual periodo ordinario concluye el 30 de junio. Bien. Y mientras no se dictamine por el Pleno del Congreso este dictamen, pues mientras no se apruebe el dictamen, o se desapruebe en su caso, ¿no? El ciclo correspondiente al ejercicio presupuestal 2017 no queda cerrado. Bien. Y que no quede cerrado, ¿qué implicaciones hay? Pues que está pendiente. Pues por eso, pero que esté pendiente, ¿qué consecuencia? Ninguna. Ese aspecto político, porque aunque se aprobara, dice la propia Constitución que si después se detectan irregularidades o las que están en curso de ser sancionadas, el hecho de contra lo que muchos suponen, cuando se aprueba la cuenta pública, no se aprueba toda la gestión financiera. Simplemente es un acto de que se revisa la cuenta pública, y ese es el efecto que tiene, porque las acciones de todo tipo, penales, administrativas, siguen su curso. Bien, licenciado, pues creo que será necesario seguir platicando al respecto. Nosotros por lo pronto hoy le agradecemos su presencia en Contextos. Muchas gracias, y ojalá la opinión pública pues se conmueva y se mueva
porque son aspectos que no debemos seguir tolerando ni pasar por alto. Bien, gracias.